¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Me da mucho gusto darle la bienvenida a la tercera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Soy Ricardo Camarena. Gracias por su compañía. Y a continuación, un adelanto de la información que esta noche tenemos preparada para usted. Cuestionan expertos y diputados plan estatal para resolver la crisis del agua sucia en la ciudad. Abarrotan tapatíos el Fan Fest y la Minerva para presenciar el partido México-Ecuador. Desarticulan en Guadalajara presunto centro de falsificación de documentos oficiales. Vamos de lleno a la información. Esta noche gran parte del país está de fiesta y Guadalajara, claro, no es la excepción. México se impuso ante Ecuador 2-0, logrando un resultado histórico. Vamos a la zona de la Minerva, en donde se congregan miles y miles de personas que no solamente presenciaron este encuentro deportivo, sino que están festejando el triunfo tricolor. Mi compañero Ernesto Gómez Camacho se encuentra precisamente en este emblemático punto de nuestra ciudad. Ernesto, muy buenas noches, adelante. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Muy buenas noches, gusto, placer saludarte a ti, a todo el auditorio. Me encuentro desde la Glorieta Minerva, donde hoy reportan las autoridades que se congregaron 40,000 personas que disfrutaron de este triunfo histórico de la selección nacional ante Ecuador de 2-0, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Aquí parte de cómo se observa pues el ambiente en esta glorieta, que es muy emblemática para todos los tapatíos y que pues al momento solamente han reportado 10 personas detenidas en el centro histórico de Guadalajara por actos de vandalismo. La información es lo que está aconteciendo hasta el momento y parece que la fiesta continuará hasta largas horas de la noche tras este triunfo histórico de la Selección Nacional de México, 2-0, y que después de 40 años por fin logran pasar a octavos de final. Este tan ansiado quinto partido se ha logrado y México estará en la cita el próximo domingo, esperando rival entre Inglaterra o República Democrática del Congo. Hasta aquí el reporte. Buenas noches. Ernesto, muchas gracias, muy buenas noches. Pues ahí tiene usted lo que se está viviendo esta noche, en este momento, ahí en la Glorieta de la Minerva. Sin embargo, habrá que decir que desde esta tarde, miles de aficionados, alrededor de 50,000 de acuerdo con la numeralia de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, saturaron el Fan Fest y el Centro Tapatío para presenciar este partido, el México-Ecuador. Se sabía que se trataba de un encuentro que generaría una enorme expectativa y en consecuencia una presencia multitudinaria de personas. Tan es así que las autoridades locales calibraron su estrategia de vigilancia para generar condiciones de seguridad a los asistentes. Estas son las imágenes que dan cuenta del ambiente que se vivió en el corazón de la ciudad. Sin embargo, el esfuerzo emprendido por las autoridades para preservar el orden evidentemente quedó rebasado. Esta noche se reportan disturbios de los que nos da cuenta mi compañero Israel Orozco. Israel, muy buenas noches, bienvenido y adelante con tu información. Ricardo, buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Estamos, en el cruce de Juárez y Galeana, donde hace unos minutos a través de redes sociales te había informado la concentración de gente, los disturbios en esta zona. Y es precisamente esta fachada de este restaurante que está completamente pintarrajeada. Hemos observado que ya hay algunos aficionados, subidos de copas, orinando en la calle, incluso menores de edad distribuyendo alcohol. Aquí podemos dar dos puntos. Una cosa es el festejo y otra ya es agredir, ahora sí que pasarse de listos, como dicen algunos. Y esperemos que la autoridad empiece a operar rápidamente. Actualizando la cifra, son ahorita 15 detenidos, 2 policías lesionados, uno de ellos, de gravedad, recibió un fuerte golpe en la cabeza. Ellos estaban tratando de controlar los disturbios en la zona del Fan Fest cuando se salió de control por la multitud que intentaba ingresar por la fuerza. De momento, ahorita que estamos reportando en esa zona, no hemos visto ningún oficial, a pesar de los disturbios que se generaron hace unos minutos. Esperemos que pronto actúen para
poder, no digamos apaciguar la fiesta, pero sí controlar los desmanes. ¿Sabe hasta este momento por qué faltas o por qué delitos habrían sido detenidas estas personas? De momento señalan faltas administrativas, disturbios en el orden público. Dos de ellos, al menos, por realizar, como lo dijimos al inicio, orinar en la calle o incluso hacer otras necesidades fisiológicas. En este momento, ¿qué se vive ahí en el centro de Guadalajara? El partido terminó pues hace prácticamente una hora. Presumimos que muchas de estas personas se van a trasladar a la zona de la glorieta de la Minerva. Sin embargo, platícanos un poco qué es lo que está ocurriendo en el corazón de Guadalajara. Lo que observamos, algunos ya se han quedado en esta zona para seguir festejando, pero aquí algunos ya aprovechan para mandar saludos. Lo que también observamos es la gran cantidad de basura, desde botellas de plástico, botellas de vidrio, de vino, que en su momento fueron arrojadas cuando se estaban generando precisamente estos disturbios en esta zona. Insisto, Juárez y Galeana. La gente que estaba provocando estos desmanes ya se disipó, pero ahora están concentradas en otras áreas donde no hemos visto, insisto, la presencia de la autoridad. En algún momento, Israel, cuando se hablaba del despliegue de los elementos de seguridad, se hablaba de un trabajo coordinado entre las policías municipales, la policía estatal, pero también, en teoría, la presencia de elementos federales, particularmente de la Guardia Nacional. ¿Están o no están en este punto? Al menos en esta parte que hemos recorrido desde Federalismo hacia la zona de Plaza Universidad, no hemos visto ningún efectivo federal, tampoco municipal. Ellos los vimos más concentrados en la zona de la Minerva o más en la zona del FanFest. En este momento, Israel, bueno, poco a poco se percibe que se vacían las calles, aunque sabemos de cierto que seguramente el festejo también en el centro de Guadalajara durará pues algunas horas más en espera de que este tema pues no se salga de control. Evidentemente la gente está bebiendo de más, las autoridades no han podido meterlos en cintura y esto pues penosamente ha derivado en estas faltas administrativas. Ya tú nos has compartido en días anteriores información relacionada con la comisión de delitos, por ejemplo, el robo de teléfonos celulares, la aprehensión de algunas personas presumiblemente relacionadas con estos hechos, el derribo de algunos semáforos, por ejemplo, en la zona de la Minerva. Es decir, de pronto me parece que este festejo se sale de control, que las autoridades tampoco son capaces de generar estas condiciones de orden y de seguridad mínimas indispensables que se están esperando. Y a estas alturas de la noche, Israel, pues yo supongo que ya no son tantas las familias, sino mucho más los jóvenes que se encuentran en este momento en el centro de la ciudad. Claro, son la mayoría de los jóvenes los que están ahora sí que realizando estos desmanes. Documentamos también algunas imágenes de cómo algunos botes de basura los utilizaban para jugar con ellos, ahora sí que arrojarse. ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos con algunos de ellos. Sí. Bueno, pues ahí están con parte del festejo. Israel, te agradezco mucho, por supuesto, este reporte. Y bueno, ahí tiene usted las personas consumiendo bebidas alcohólicas en plena vía pública, y lo que no deja de llamar la atención pues es la falta de elementos de seguridad, al menos de una manera pues mucho más robusta, que de alguna forma pues envíe también un mensaje de más orden y de mayor contundencia a quienes en todo su derecho, claro, salen a festejar algo que es motivo de alegría, pero que no puede, que no debe derivar en actos de vandalismo. Mañana, por supuesto, le estaremos compartiendo a usted el balance de lo que arroja en materia de concentración de personas, en materia de detenidos y también de generación de basura, que seguramente serán decenas y decenas de toneladas, de las que ya le platicaremos el día de mañana. Por lo pronto, mire, este lunes el gobierno estatal presentó un ambicioso proyecto para remediar el problema del agua sucia y maloliente que afecta a miles de habitantes de la zona metropolitana. Un proyecto, le decíamos a usted, que contempla cerca de 30 acciones que se implementarán en el corto, mediano y largo plazo. Un proyecto que requiere nada más 25,000 millones de pesos. Y desde ayer, una de las preguntas obligadas es, ¿y de dónde va a sacar el gobierno estatal todo este dinero?
Esta fue la respuesta que hoy dio el secretario general de Gobierno. A ver, es un anuncio claro de la solicitud de 20,000 millones, entre los cuales podría estar la gestión ante el Congreso de Jalisco. Es una responsabilidad de todos los jaliscienses. Vamos a nosotros a hacer el trabajo para que también el Congreso ponga su grano de arena. ¿Pero sería una reasignación presupuestal, una posible deuda para esos 20 millones de pesos? ¿O cómo sale? Justamente por eso se trata de hacer una mesa de trabajo para ver las opciones que tenemos, ya sea de financiamiento o sea de una reasignación de recursos. O sea, no se sabe o no lo quieren decir porque probablemente la opción más viable sea la de un financiamiento, es decir, un endeudamiento. Es una de las rutas que se plantea para poder conseguir estos recursos y para hacerlo hay que acudir al Congreso de Jalisco y es obligado, por lo tanto, conocer cuál es la opinión de las y los legisladores locales. Carlos Carrizales. El gobierno del estado, a través del jefe de gabinete Alberto Esquer, anunció este lunes con bombo y platillo una inversión multimillonaria para mejorar la infraestructura del CIAPA, para lo cual tendrán que entrar al quite la Federación con recursos y el Congreso de Jalisco para aprobar el financiamiento y comenzar los trabajos. Sobre el tema, diputados de oposición opinaron para Imagen Televisión Guadalajara. La presidenta de la mesa directiva, Alondra Fausto, perteneciente a la bancada del PRI, no niega que existe una crisis hídrica y que necesita atenderse, pero recalcó la falta de transparencia del organismo que abastece el agua. Habrá que ver las condiciones con las que llegarían estas iniciativas al Congreso, meternos bien al estudio y, por supuesto, poner los candados adecuados de cómo se va a utilizar este recurso. Y no solo el cómo se va a utilizar, sino pues también que sea transparente. Por su parte, el coordinador de la bancada de Hagamos, Tonatiuh Bravo, señaló que aún no reciben formalmente el proyecto y recalcó que los poderes legislativo y ejecutivo tienen que hacer mancuerna y no una imposición. Esto para ver distintos escenarios. Creo que el Congreso debe revisar las diferentes alternativas que hay y debe construirse entre ambos cuál sería la mejor opción para Jalisco. Nosotros creemos que esa debe ser la mecánica de participación y además el Congreso debe cuidar de manera muy responsable cualquier tipo de endeudamiento. Por su parte, la diputada de Morena, Itzul Barrera, dijo que les dará el beneficio de la duda hasta que el titular de CIAPA, Ismael Jáuregui, acuda al legislativo para explicar en la Comisión de Hacienda la propuesta. Creemos que obviamente es un problema que tiene más de 50 años en la ciudad, que no se han cambiado las tuberías profundas el drenaje profundo del área metropolitana de Guadalajara, pero sí sabemos que estos 7 años lo han negado, hoy lo reconocen, que eso lo vemos bueno, lo reconocemos, pero veamos entonces de dónde viene el dinero y en qué se va a utilizar. El dirigente de la bancada del PT, Leonardo Almaguer, señaló que espera que la visita del titular del CIAPA legislativo, programada para este miércoles, sea para que escuchen sus inquietudes. Mañana venga con la capacidad de escuchar y con la capacidad de tomar nota de lo que aquí se diga, de lo que aquí se le exponga, para efectos de que pueda servir para generar una ruta de transformación al interior del CIAPA, que es lo que necesita. De acuerdo con el gobierno estatal, para las mejoras de la infraestructura y brindar agua de calidad, es necesaria una inversión superior a los 20,000 millones de pesos. Para Imagen, Carlos Carrizales. Sin embargo, además de analizar la viabilidad financiera de este ambicioso proyecto estatal, también es obligado conocer cuál es la opinión que tienen expertos que durante años, décadas, han seguido de cerca el tema del agua en la ciudad. Académicos que ven con reservas el planteamiento del gobierno de Jalisco. Naye Medina. Luego del posicionamiento del gobierno de Jalisco sobre las acciones para mejorar la calidad del agua en la zona metropolitana, el investigador de la Universidad de Guadalajara, Arturo Gleason, consideró positivo que finalmente las autoridades hablaran del tema, asegurando que el silencio ya era insostenible ante la demanda de agua limpia de miles de ciudadanos. Sin embargo, cuestionó que las propuestas presentadas sigan el mismo modelo de siempre, el cual señaló no es idóneo. Creo yo que las propuestas que se están planteando vuelven a enfatizar sobre este modelo de ejercer el agua. Un grupo de ingenieros deciden qué obras deben de ser, se presupuestan y tenemos que adoptarlas y no preguntar sobre ellas. El enfoque creo que no es el más idóneo. Deja de lado otros puntos de vista y se centra nada más en lo económico.
Advirtió que antes de anunciar obras es indispensable realizar un diagnóstico con evidencia científica que permita identificar en qué parte del sistema se está contaminando el agua. Se debe hacer un diagnóstico a fondo, preciso, muy puntual, con evidencia científica, porque en la rueda no nos explican qué está pasando con precisión, qué sucede en las fuentes, qué sucede en las conducciones, qué está sucediendo en las potabilizadoras. Explicó que la revisión debe abarcar desde las fuentes de abastecimiento y las plantas potabilizadoras hasta los 162 tanques de distribución y los más de 8.500 kilómetros de la red hidráulica que llevan el líquido a las viviendas. Además, propuso crear una mesa técnica independiente integrada por especialistas de distintas disciplinas y ciudadanos. Esto al considerar que quienes permitieron que surgiera el problema no deberían ser los únicos en definir la solución. Por lo tanto, lo que proponemos es de que se instale una mesa técnica independiente en donde los que provocaron el problema no lo han atendido con puntualidad, no sean quienes decidan por sí mismos qué soluciones van. Para Imagen, Nayeli Medina. El tema, claro, reviste tal trascendencia que requiere la participación de todos los sectores de la sociedad. Es importante que lo tenga claro el gobierno, que escuche a todas las voces, que sume a los expertos, que el tema quede al margen de intereses políticos que tantas veces terminan pasando por encima de lo que realmente necesita la sociedad. Que sea un proyecto transparente, no como el agua que llega, en donde no quepan dudas, que no haya suspicacias, que no haya sospechas y, claro, que resuelva el añejo y ahora crítico problema del agua en la ciudad. Porque mientras se hacen todos estos anuncios, lo cierto es que los habitantes de la ciudad siguen padeciendo las deficiencias del CIAPA, las malas condiciones de la infraestructura de este organismo intermunicipal que pues siguen haciendo de la suya. Ver al agua correr siempre es relajante, a menos que sea por una fuga y sea potable. Sobre la calle Ruiseñor entre Naranjo y Nogal en la colonia del Fresno de Guadalajara, el agua comenzó a brotar. De una jardinera es donde se ve la forma en la que el vital líquido corre por esta vialidad y toma dos caminos distintos hasta llegar a Roble y estancarse o irse por Mezquite para que el cauce lo lleve hasta una boca de tormenta sobre Lázaro Cárdenas. Don Clemente vende tacos casi enfrente donde comenzó la fuga. Declaró a las cámaras de Imagen Televisión Guadalajara que ellos comienzan a instalarse desde las 6 de la mañana, por lo que al llegar se toparon con la sorpresa. Reportamos a las 6 de la mañana al CIAPA y al 911. Entonces, a mí se me hace injusto que habiendo tantas personas con carencia de agua y sabiendo que son litros, ahorita ya, imagínense la cantidad de agua que sale a borbotones, y los del CIAPA brillan por su ausencia. Eso sí, el gobierno pues está bueno para reclamar impuestos, para traernos bien asados a todos, pero ¿dónde se ve que para qué ponen números de reporte si ni siquiera los atienden las llamadas? Don Javier es vecino y comparte la frustración de Clemente sobre la manera en la que se desperdicia el agua. Digo, tanta colonia que no tiene agua y mire, ¿qué está pasando? Se está yendo al caño, pues digo, no es justo. Coincidieron en que las autoridades, así como son buenas para cobrar, deberían ser buenas para atender este tipo de reportes. Llaman a solucionar lo más pronto posible. Para Imagen, Carlos Carrizales. Bueno, pues la historia la conocemos, los motivos nos los han explicado muchas veces, los compromisos han estado dándose a conocer de manera reiterada, pero lo cierto es que no cambia nada. Siguen las fugas de agua limpia, las de aguas negras, la aparición de socavones, el problema con la antigüedad de las tuberías de la ciudad, la intermitencia en la prestación del servicio y el agua turbia y maloliente que llega a muchas colonias de nuestra ciudad. Y en vía de mientras, lo decía este ciudadano, pues en vía de mientras, el CIAPA sigue cobrando. Una familia de 8 integrantes fue privada de su libertad en Ciudad Guzmán. Esa es la denuncia que hacen 2 mujeres y una niña que lograron escapar.
2 mujeres y una niña llegaron durante la mañana a los módulos de seguridad de la nueva central camionera para pedir ayuda, luego de denunciar que habían sido privadas de la libertad en el sur de Jalisco. De acuerdo con el testimonio que brindaron a las autoridades, las víctimas aseguraron que fueron privadas de la libertad junto con 8 familiares hombres en Ciudad Guzmán y que lograron escapar durante un descuido de sus captores. Tras llegar a una carretera, solicitaron ayuda a un automovilista, quien las trasladó hasta la central camionera, donde finalmente recibieron apoyo y fueron llevadas al DIF en San Pedro Tlaquepaque para su resguardo. Paramédicos confirmaron que las 2 mujeres presentaban lesiones leves, mientras que la menor de 4 años se encontraba ilesa y con buen estado de salud. Son unas femeninas las cuales sufrieron agresión directa, refieren que son de Ciudad Guzmán. Un vehículo las dejó aquí y ya fue cuando pidieron el apoyo para la valoración. Únicamente heridas dermoabrasivas porque refieren que caminaron sobre el cerro y pues espinas en sus pies. La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido, localizar al resto de las personas que presuntamente fueron privadas de la libertad y dar con los responsables. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Ayer le informábamos en este espacio sobre la fuga de 8 hombres de un presunto centro de rehabilitación en la colonia Mirador Escondido en Zapopan. 2 de estos 8 hombres, también se lo platicábamos, fueron rescatados luego de caer a un barranco. Los 6 restantes, desaparecieron del escenario, pero ya fueron localizados de acuerdo con el gobierno estatal. Aún no, está el proceso de deslinde. Hay 2 personas, ya fueron rescatadas en su totalidad y están en la valoración de salud de estas personas. ¿Pero ya se localizaron a las 6 restantes o que le han compartido si el lugar era...? Están localizadas. Localizados, pues, estos 8 hombres que se dieron a la fuga. Sin embargo, hay muchas preguntas pendientes. ¿Por qué se fueron? ¿Quiénes son? ¿En qué condiciones estaba operando este presunto centro de rehabilitación? ¿De qué estaban huyendo? ¿En qué condiciones permanecían? Ojalá que las autoridades nos ayuden a conocer esas respuestas. Mientras tanto, en Guadalajara, la Fiscalía Estatal aseguró una vivienda en Jardines Alcalde. Vea por qué. Lo que pareció una gestoría vehicular terminó siendo un presunto centro de falsificación de documentos oficiales. El operativo se realizó en un inmueble ubicado en la calle Félix Palavicini, en la colonia Jardines Alcalde en Guadalajara. El lugar fue asegurado por la Fiscalía de Jalisco tras un cateo realizado por la Vicefiscalía en investigación especializada en concentración social, luego de que un juez autorizara la intervención. De acuerdo con las investigaciones, en el sitio aparentemente ofrecían trámites vehiculares como altas y bajas de placas, cambios de propietario e impugnaciones de fotomultas. Durante la diligencia, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses aseguró diversos indicios y documentación para integrarlos a la carpeta de investigación. El inmueble quedó clausurado con sellos oficiales mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades. Para Imagen, Israel Orozco. Y vea ahora cómo terminó una riña en la zona de Chapultepec. Una disputa entre 2 indigentes terminó con uno de ellos herido de bala. Los disparos y los gritos de la víctima se escucharon desde una casa abandonada ubicada sobre la calle Pedro Moreno y General San Martín, en la colonia americana de Guadalajara. A la llegada de las autoridades, localizaron al afectado de 34 años con 2 impactos de bala, uno en el brazo izquierdo y otro en la pierna derecha. Después de recibir atención médica, fue trasladado a un hospital fuera de peligro. Sobre el presunto responsable, se informó que escapó antes de la llegada de los oficiales y no hubo pistas sobre su paradero ni del arma utilizada en la agresión. Cabe recordar que el pasado 4 de abril la misma finca fue incendiada presuntamente por personas en situación de calle que habitan el lugar. Aquella ocasión, policías rescataron a varias personas y detuvieron a Jonathan N. de 32 años, señalado por provocar diversos incendios en esta casa. Para Imagen, Israel Orozco. Bueno, y vamos a más información generada en materia de seguridad. Las autoridades de Jalisco detuvieron en Ocotlán a César Augusto, le dicen
el Tondiro, y está señalado como presunto participante en la emboscada contra elementos de la Guardia Civil de Michoacán, ocurrida el pasado 10 de junio, en donde 5 policías fueron asesinados y otros 5 resultaron lesionados. De acuerdo con la información oficial de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, las investigaciones permitieron establecer que el detenido presuntamente formó parte del grupo que perpetró el ataque y que permaneció en la zona aproximadamente 2 horas antes de la agresión. Tras los hechos, habría huido a Jalisco, en donde fue localizado con una herida de bala en una pierna, presuntamente sufrida durante el enfrentamiento. Posteriormente, fue trasladado de regreso a Michoacán y se encuentra a disposición de la autoridad judicial para definir precisamente cuál va a ser su situación legal. Y vámonos a más información que tiene que ver con algo de lo que ya hemos platicado precisamente con usted, la solidaridad con el pueblo venezolano, con la finalidad de sumarse a los apoyos a los habitantes de este país sudamericano tan severamente golpeado por los terremotos de la semana pasada. La Universidad de Guadalajara anunció la apertura de un centro de acopio en la Rambla Cataluña, el cual comenzará a operar desde el 1 de julio de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes y sábados y domingos desde las 10 hasta las 2 de la tarde. Recibirán insumos para curaciones y primeros auxilios, alimentos no perecederos, artículos de limpieza, en fin. El llamado es a ser solidarios, por supuesto, con quienes peor la están pasando. Nos vamos, muchas gracias, que descanse, buenas noches.